Buen día, compañeros y docentes. En esta exposición hablaremos sobre el tema 4 de la materia de Estadística Inferencial 2. Pruebas de hipótesis con dos y varias muestras de datos numéricos. Los integrantes del equipo son Adriana Alejandra Rodríguez Aguayo, Ana Karen Ramírez Lozano, Héctor Herrera García, Jairo Daniel Vidal Cázares y Daniel Jafet Ramírez Ramos. Primeramente iniciaremos con la introducción con un poco de teoría. Siguiendo en esta exposición se concentra en la prueba de hipótesis, otro aspecto de la estadística inferencial, que al igual que la estimación del intervalo de confianza, como habíamos visto en el pasado, se basa en la información de la muestra. Se desarrolla una metodología paso a paso que le permita hacer inferencias sobre un parámetro poblacional mediante el análisis diferencial entre los resultados observados, estadística de la muestra y los resultados de la muestra esperados, y la hipótesis subyacente es realmente cierto. Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste involucra la toma de decisión acerca de la hipótesis. La decisión consiste en rechazar o no una hipótesis en favor de la contra. La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos regiones, una región de rechazo y una de no rechazo. Si la prueba estadística cae en esta última región, no se puede rechazar la hipótesis nula y se llega a la conclusión de que el proceso funciona correctamente. Y aquí es una imagen de la gráfica, que es la que venimos realizando, que ya todos conocemos, donde se marca la zona de rechazo y la zona de aceptación. Bueno, ahora en el tema siguiente tenemos la comparación de dos muestras independientes, en el cual viene el problema 2. Cual nos marca que los mismos alumnos del Tecnológico del Sur en Nayarit decidieron realizar otra muestra aleatoria sobre los consumos de leche en dos comunidades, pero ahora contemplando más grande la muestra, por lo que esta vez obtuvieron los siguientes resultados. Se obtuvo que la primera muestra fue de 43 personas que consumían leche a la semana con un promedio de 14.7 y una división estándar de 19, mientras que en otra comunidad se obtuvo que en 32 personas que consumen leche a la semana con un promedio de 10.3 y una desviación de 12. Se quiere comprobar la hipótesis de que no hay diferencia entre el consumo de leche en las dos colonias con un nivel de confianza del 5%. La forma a utilizar será la determinación de Z debido a que el tamaño de la muestra es mayor a 30. Ahora, como les comentaba, la forma de utilizar será Z debido a que el tamaño de la muestra es mayor a 30. Esta Z es igual a la diferencia de promedio de cada muestra sobre la raíz cuadrada de la varianza de la desviación estándar, al cuadrado sobre el tamaño de la muestra 1 más la desviación al cuadrado de la segunda muestra sobre el tamaño de la misma muestra de la 2. En la resolución del problema tenemos la hipótesis nula primeramente, que marca que la diferencia de la comunidad 1 y la comunidad 2 es igual, y la hipótesis alternativa, la diferencia de estos dos no es igual. Como datos tenemos que n1 es igual a 43, x1, el promedio es igual a 14.7 y s1, la desviación es igual a 19. De la comunidad 2 tenemos que fue 32 con un promedio de 10.3 y desviación de 12. Aquí tenemos resuelto ya con la fórmula el problema, donde intercambiamos los valores. Primeramente pusimos los 14.7 y 10.3, que es lo equivalente a la del promedio. La diferencia que fue de 4.4 y resolvimos lo que está dentro de la raíz cuadrada, obteniendo que de la primera parte es 8.39 más 4.5 de la segunda parte, lo que nos da igual de 4.4 entre 3.5910, lo que nos resulta
un 1.225. Que nos lleva a la conclusión donde el valor z es igual a 1.225. Pasamos a la gráfica, a la campana de Gauss, donde vemos que exactamente z cae en la región de aceptación, como pueden ver aquí, por lo cual podemos ver que no existe diferencia entre el consumo de las dos comunidades, o sea que la hipótesis nula es aceptada. Prueba de Fisher para varianzas y de igualdad de las varianzas de dos poblaciones normales. Problema 3. Haciendo referencia al problema 1, se desea saber si las varianzas de ambas comunidades son iguales. Para ello se comprobará la hipótesis nula con un valor de confianza del 5%. Bueno, nuestras fórmulas a utilizar son las siguientes, las que se pueden ver en la pantalla, donde se utilizará nuestro número de población y nuestra desviación. Resolución del problema. N1 igual a 15, N2 igual a 20, S1 igual a 46.4 y S2 igual a 17. Estos valores fueron obtenidos del ejercicio 1 que se presentó anteriormente. Para los valores F críticos obtenidos de la tabla Fisher, ¿qué hicimos en este ejercicio? Bueno, pues primeramente tomamos nuestra N1 que son los 15 y le restamos 1 que así lo marca el procedimiento, igual a 14. Nuestra N2 menos 1 igual a 19. Ahora dividimos nuestro resultado que obtuvimos en la primera de N1, que son los 14, entre nuestro segundo resultado, que son los 19. Obtuvimos un valor de 2.647. Que más que nada no es que lo hayamos dividido, sino que fuimos a buscar en las nuevas tablitas de Fisher, en las cuales obtuvimos ese resultado. Vimos que era 2.647. Ahora es a la inversa, que sería nuestra N2 entre nuestra N1, que sería un total de 2.861 en la tabla, no lo marca. Y eso va a ser dividido entre 1, que sería un total de 0.349, que sería nuestro F crítico, nuestro valor crítico. Valor de F. Entonces ahora utilizamos para este valor, esta fórmula utilizamos nuestra desviación, que sería 46.4 de nuestra primera desviación elevada al cuadrado entre la segunda desviación, que sería 17 elevada al cuadrado. Nos da un total de 7.45. Por lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces significa que no son iguales las dos comunidades y si hay diferencia. Esto nos basamos a que este valor es mayor que nuestro valor crítico que tenemos acá, que es de 0.349. Entonces está muy por encima, por lo cual cae en zona de rechazo. Comparación de dos muestras pareadas. Problema 4. Dentro de las dos zonas donde se preguntó cuántos litros de leche se consumía por familia, se tomó una muestra de 10 casas de la primera y de la segunda comunidad, para probar la hipótesis de que no existe diferencia en la cantidad de litros que se consume en cada zona, con un nivel de significancia del 95%. En la siguiente tabla se muestran las dos zonas y los litros de leche que se consumen por casa. En la primera columna tenemos el número de casas y en la segunda la comunidad número 1 con los litros de leche que se consumen por casa. En la tercera tenemos la comunidad 2 con los litros de leche que se consumen en casa y en la cuarta columna tenemos las diferencias de los litros de leche consumidos entre la comunidad 1 y la comunidad 2. La suma de las diferencias nos da 15 con un promedio de 1.5 y una desviación estándar de 0.67. Los datos que tenemos son el nivel de significancia del 5%, una n con valor de 10, el promedio de 1.5 y la desviación estándar de 0.67. Con la hipótesis nula de que no existe diferencia entre los litros de leche consumidos de la primera y segunda comunidad, y la otra hipótesis nos dice que sí hay diferencia. La fórmula a utilizar
esté igual a el promedio entre la desviación estándar de las diferencias entre la raíz de n. A la sustitución de la fórmula nos da un valor de 2.2622 y nuestra gráfica nos muestra que cae en zona de rechazo. Como conclusión tenemos que se rechaza la hipótesis nula, que nos decía que no hay diferencia entre la cantidad de leche consumida entre las dos comunidades. Es decir, que sí existe diferencia entre los litros consumidos de la comunidad 1 y de la comunidad 2. El siguiente subtema se llama Modelo totalmente aleatorio, análisis de varianza de un factor. El problema 5 nos dice: realizamos un análisis en donde enlistamos el total de litros de leche por semana que consumen en 3 colonias diferentes, asignado al azar a las personas, donde obtuvimos los siguientes resultados. Podemos apreciar en la tabla los resultados que obtuvimos de la colonia 1, la colonia 2 y la colonia 3. Asimismo, la colonia 1 nos dio 12 datos, la colonia 2 nos dio 10 y la colonia 3 nos dio 13 datos. A un nivel de confianza del 95%, podemos considerar que las 3 colonias proporcionan resultados equivalentes. Aquí vamos a comenzar con la solución, primeramente planteando las hipótesis. La hipótesis nula nos dice que efectivamente las 3 colonias dan resultados iguales, y la hipótesis alternativa nos dice que las 3 colonias dan resultados totalmente diferentes. Vamos a sacar totales y cuadrados de los totales divididos entre n. Aquí sumamos en la primera fila las observaciones por cada colonia y esos 3 datos los vamos a sumar para obtener el 348. De ahí vamos a aplicar la fórmula que dice suma al cuadrado sobre n. Aquí la n es el total de datos que obtuvimos, que son 35. Elevamos el 348 y lo vamos a dividir entre 35. En la siguiente fila que dice suma al cuadrado sobre n, vamos a aplicar lo mismo, pero aquí con el 132 y dividirlo entre el número de datos que nos arrojó cada colonia. Después, para sacar el total, simplemente vamos a sumar los 3 datos que nos arrojaron y lo que es el 3460.11 y el 3505.63 son datos que vamos a necesitar para los cálculos de más adelante. Y aquí vamos a hacer el cálculo de cuadrados de las observaciones. Aquí solamente es elevar al cuadrado cada uno de los 35 datos que nos proporcionaron y en sacar una suma por cada colonia. Después vamos a sumar esos 3 datos para obtener el total del cálculo de los cuadrados de las observaciones, que es el 4444, dato que también vamos a necesitar para hacer los cálculos. Muy bien, a partir de las cantidades que obtuvimos vamos a sacar la suma de cuadrados total. El 4444 sabemos que salió de hacer el total de la suma de los resultados al cuadrado y el 3460 sale de la suma pero dividido entre los 35 datos. Hacemos los cálculos correspondientes y aquí ya vamos a empezar a utilizar F teórica para 2 y 32 grados de libertad a un nivel de confianza del 95%, es 3.30. Muy bien, aquí el 2 lo obtenemos del número total de colonias, que son 3 menos 1, que nos da 2. Recordemos que la fórmula para sacar los grados de libertad es n menos 1. El 32 lo obtenemos de aplicarle la fórmula al total de los datos que nos da cada colonia. Como son 3, simplemente le restamos 35 menos 3, que nos va a dar 32. Los cuadrados medios serán el 45.52, que sale de arriba, el cálculo de arriba, entre 2, los grados de libertad, nos da 22.75. Y el cuadro medio intra
es un resultado que también obtenemos arriba, entre 32 grados de libertad nos da 29.32. El estadístico contraste entonces, o sea, el valor de F es dividir 22.76 sobre 29.32 nos da 0.77. Recordamos entonces que el nivel de confianza del 95%, nuestra F crítica es 3.30. Por lo que podemos observar que cae en una zona de aceptación. Y la conclusión sería que podemos aceptar la hipótesis nula que nos dice que las tres colonias proporcionan resultados equivalentes, por lo que no hay diferencia significativa y que obviamente cae en la zona de aceptación, como lo vimos en la campana. El siguiente tema se llama selección del tamaño de la muestra para estimar la diferencia de dos medias. El problema 6 nos dice: deseamos comprobar que al menos el 70% de los encuestados consumen más de 10 litros de leche por semana, con un nivel de significancia del 5%. Una diferencia se considera importante si menos del 50% toma 10 litros de leche o menos, mientras que un error de tipo 2 es beta igual a 0.05, aceptable. Recordemos que un error de tipo 2 es cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa. ¿Cuántas muestras necesitamos como mínimo para nuestra toma de decisiones? Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Es la fórmula para seleccionar el tamaño de la muestra y estimar la diferencia entre medias. Primeramente, el Z sub 0 lo obtenemos del valor crítico de Z en conjunción con el nivel de significancia, que es del 5%. Y al indicar el enunciado de que solo es importante si el 50% toma menos, nos dice que es unilateral. Pi sub índice 1 es el valor que le dimos a beta. Dicho de otro modo, lo aceptable de que pase un error de tipo 2. Y pi sub 0 viene siendo pues el 70% de los encuestados que nos interesa saber si toman más de 10 litros de leche por semana. Y empezamos a realizar los cálculos. Cabe mencionar que se tiene que hacer por partes para que salga de manera correcta, ya que si se mete todo a la calculadora no nos va a arrojar un resultado correcto. En este caso nos arrojaron 62 muestras, simplemente necesitamos de 62 para satisfacer nuestras hipótesis. Cabe mencionar que si nosotros le hubiéramos dado un valor a beta de que solamente aceptáramos el 1%, nos hubiera arrojado muchas más muestras en este ejercicio. Prosiguiendo con la exposición, podemos observar aquí ya todos los problemas resueltos y comprobados por la aplicación Minitab, las cuales nos dieron de manera acertada, con lo cual podemos corroborar que son correctos. Y pues eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por ponernos atención. Buenos días, compañeros. Nosotros, prosiguiendo con nuestra exposición, pasaremos a explicar un poco cómo realizamos los ejercicios en lo que sería la aplicación Minitab. El ejercicio que explicaré ahorita en este momento sería el que fue realizado por Fisher. Para realizar este problema nos tenemos que dirigir a la barra de herramientas y tenemos que seleccionar lo que serían estadísticas básicas, y nos iremos a la pestaña que dice dos varianzas. La seleccionamos y automáticamente nos abrirá esta pestaña. Como pueden ver, aquí ya está rellenada con los datos que anteriormente utilizamos en nuestro problema, lo que serían nuestros tamaños de las muestras y nuestras desviaciones estándar.
Lo único que tenemos que hacer pues sería dar en aceptar y automáticamente nos mandará nuestro resultado del método de Fisher. Y aquí pueden ver lo que sería nuestra estadística de prueba, que es 7.45, y fue exactamente lo mismo que nos dio cuando lo hicimos manualmente.